Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Fiorella Jiménez, soy Business Consultant de Fluke Networks Perú, Ecuador y Bolivia. En esta sesión vamos a contar con la participación de Álvaro Cayo, Country Manager, y Albert Álvarez, Technical Support Manager, también para Fluke Networks Perú, Ecuador y Bolivia. Nuevamente les doy las gracias por conectarse a esta sesión. Quiero confirmar si todos pueden oírme. Por favor, me pueden indicar a través de el box de preguntas o también por el chat si todos pueden escucharme. ¿Me escuchan de manera correcta? Bien, gracias, señor Rogelio, señor Daniel, gracias, José. Bueno, en los siguientes minutos vamos a conversar sobre cuándo y por qué es necesario certificar el cableado estructurado y cuándo es necesario realizar un análisis o troubleshooting en el cableado. Este es el segundo webinar del año. El día de ayer hemos tenido ya una fecha. Este webinar ha sido planeado recopilando información durante el 2020, el año pasado, con información de integradores, instaladores, usuarios finales y también auditores. Entonces, bueno, vamos a dar inicio ya. Bueno, todos sabemos que, bueno, el tema de hoy es la certificación del análisis del cableado estructurado. Fluke Networks es líder mundial en fabricación de equipos de diagnóstico, certificación y herramientas de instalación. Nuestros principales aliados son los administradores de red, también los técnicos de servicio y de instalación, y los contratistas, los integradores también. Todos sabemos que es importante identificar qué problemas pueden afectar el cableado estructurado y por ende pueden impactar en la experiencia del usuario final. Para el cableado de los centros de datos o la infraestructura en general debemos de tener en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo la categoría del cableado y también identificar cuáles son las ventajas que nos dan este cableado, ¿no? Cuáles son los requisitos mínimos que debemos considerar teniendo en cuenta las aplicaciones que tenemos corriendo, por ejemplo, en un centro de datos. Por ello, en esta sesión vamos a conversar sobre las métricas que debemos obtener y los parámetros que debemos emplear para analizar el cableado estructurado. Si bien muchas personas certificamos el cableado ya sea de cobre o de fibra óptica, no solamente es necesario conocer si esta certificación pasó o falló, se muestra verde o se muestra roja. También es importante conocer las métricas, cuándo pasó, cómo pasó, o cuándo falló, por qué no pasó, en qué parámetros falló, o algunas veces pasamos, pero pasamos a las justas, como por ejemplo cuando aprobamos en la universidad con 10.5, pasamos, pero pasamos a las justas. Entonces, ¿qué pasó? Analizar por qué no pasó, ¿no? Entonces, por ello es importante que entendamos los parámetros que se miden cuando certificamos el cableado y también cuando hacemos un análisis del mismo cableado. Dentro de los temas que vamos a ver hoy día, tenemos Ethernet, evolución y cambios en el modelo remoto, la experiencia del usuario de red y la capa 1, que es algo de lo que les estaba comentando hace unos minutos. También van a tocar temas de normativa, el cableado estructurado y también cuándo certificar, la auditoría y análisis de cableado en la red y para terminar buenas prácticas en las pruebas del cableado de cobre y de fibra. El mantenimiento del cableado estructurado es tan importante, por ejemplo, en un centro de datos como el mantenimiento periódico que se debe de hacer a los servidores, al sistema de almacenamiento, al de climatización o también a los switches. Entonces nosotros tenemos que darle valor e importancia a este cableado de los centros de datos, ya sean grandes, medianos o pequeños, porque por este cableado viajan millones de datos y transacciones diarias. Entonces tenemos que asegurar el rendimiento de este cableado. Nosotros muchas veces somos usuarios finales. Por ejemplo, cuando hacemos consultas a Google, o hace unos días hemos consultado si somos miembros de mesa o no. Entonces siempre nosotros estamos del otro lado sin ver lo que hay detrás, que es un centro de datos donde
de repente tenemos un data center de alta velocidad con infraestructura robusta de servidores que soportan muchas aplicaciones de repente en un entorno virtual. Pero estos servidores se enlazan por medios. Este medio es el cableado estructurado. Entonces, si sabemos que esto es algo muy importante, debemos conocer los parámetros y las métricas óptimas de su desempeño. Voy a dar pase a Álvaro Cayo para que pueda continuar con la explicación del webinar de hoy. Bien, gracias Fiorella. Espero que me escuchen bien. Igual, si alguien no escucha muy bien, por favor, estamos en el chat y pues estamos Fiorella y Albert conectados para atenderlos y respondiendo a las consultas que vayan poniendo en el chat. Y igual al final ahí va a haber un tiempo para consultas, pero pues vamos adelantando las que se puedan ver. Y como comentó Fiorella, bueno, este es el segundo día, este seminario lo hemos hecho el día de ayer y algunos clientes conocimos una encuesta de cuál era el mejor horario, pues algunos nos colocaron en la mañana, otro en la tarde, así que decimos, bueno, hagamos 2 veces, uno en la mañana y en la tarde. Ayer tuvimos pues bastante audiencia, más de 300 conectados, con 100% de interés hasta el final, y ahora pues es similar y gracias por estar muy atentos a nuestros seminarios. Vamos a tratar de hacerlos más seguidos en diferentes temas de tecnología de interés, y por favor manden a nuestro correo de informes, ¿no? @network.pe los temas que les interesaría, ya sea en el tema del centro de datos, sea de otros temas más. Una consulta, ¿nos escuchan? ¿Me escuchan bien todos? Creo que hay algunos comentarios que no escuchan bien. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, saben, ya no hemos tocado varias veces las condiciones que tenemos ahora en general, pero cuando estábamos evaluando el tema de qué temas hablar internamente con nuestro equipo, vimos que el año pasado hemos tenido muchas consultas, sobre todo de usuarios finales, muchas consultas sobre que es momento de evaluar, preparar, corregir errores, mejorar los centros de datos, evaluar, tener un 21 pues mejor y cada vez, digamos, más automatizado, ¿no? Mejor consideraciones, y en ese mejoramiento continuo que debemos tener todos, y los clientes nuestros pues lo tienen obviamente en su centro de datos, ver cuáles son los factores importantes, cuáles son esos KPIs, no solamente a nivel de aplicaciones, sino qué cosas han tenido como experiencia este 2020 que han tenido que evaluar, que mejorar, ¿no? Para tener una buena experiencia de usuario de red, porque ahora el tema de la pandemia pues ha sido un tema crítico y ha cambiado mucho al esquema de modelo remoto. Y la experiencia del usuario pues ha sido un cambio radical. No solamente la experiencia ha sido en oficinas, ¿no? Como era clásicamente la red, ¿no? Remotamente todo ha cambiado. Entonces, pues esto ha traído una serie de temas que vamos a mencionar más adelante, como el descubrir qué tecnologías son las importantes. Muchas empresas de OT nos han llamado el 2020, no más que casi todos los años pasados. Y esto es porque OT ha estado, pues, es la gente de operaciones, muchas empresas mineras, muy preocupados porque ya no tenían ese soporte rápido de infraestructura como lo tenían otros años. Entonces, están con una gran preocupación, digamos, en tomar mejores decisiones para las tecnologías que tienen, los cambios que tienen, ¿no? Del mundo industrial, pues sean cada vez más confiables. Y esa confianza no solamente está en el equipamiento, ¿no? Sino también en la conectividad que hay. Y ahí es donde entra el tema del cableado estructurado. Entonces, vamos a ver un poco ahora cómo es la importancia y cuáles son las consideraciones a nivel de certificación, medición, y un tema que ha aparecido mucho en los últimos meses de auditoría. Mucha gente se está pidiendo recomendación de empresas que tienen equipos Flow Networks para hacer alguna auditoría del tema de infraestructura, ¿no? No solamente en el tema de cableado estructurado, sino en muchas cosas.
Bien, entonces, pues obviamente el 2021 ha sido todo un cambio, va a ser todo un cambio según las consideraciones pasadas, ¿no? Y el tema de ancho de banda y energía también es un reto. Los telcos también han tenido con muchas conversaciones con operadores en el tema, digamos, de cómo tener más confianza en el tema de mantenimiento de la fibra óptica. Los telcos mucho usan el tema de fibra óptica, ¿no? En el tema de las data center, pero también la experiencia de usuario muchas veces ha sido mal en algunos puntos causada por temas físicos. No solamente es un tema de disponibilidad ancho banda en la nube, sino esa nube que conocen, pues al final es un data center que está en la tierra. Entonces, y ese data center estoy seguro que tiene cableado estructurado, tendrá pues cableado de cobre y fibra, supuestamente no, mayor parte fibra óptica, pero también hay que considerar y hay que tener en cuenta qué cambios y qué cosas, qué mejores o qué buenas prácticas puedes tener en cuenta en el mantenimiento de fibra óptica, que también vamos a tocar ese punto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lo que viene, mucha gente nos preguntaba esto, bueno, me mostraron esto mucho tiempo atrás y lo comparto porque podemos entrar a la página de muchos fabricantes, pero hay una alianza que es el Ethernet y todos usamos Ethernet. Y hay una página que está acá en la parte superior derecha que pueden ustedes copiar, entrar y les recomiendo mucho dedicar un tiempo a leer. Hay muchos artículos, pero realmente muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre lo que es hoy la red, sobre lo que es hoy el Ethernet. Y dentro del Ethernet hay mucho de PoE que se habla en esta página web. Años pasados, pues el PoE estaba muy, digamos, de manera leve, pero digamos ahora con el tema del IoT que está en plena explosión tecnológica, difusión, expansión, pues hay muchas dudas en el mercado del tema del PoE, cuál es el mejor cableado y la mejor consideración y qué consideraciones hay que tomar a la medición de PoE. En fin, hay un póster muy bueno, les recomiendo que entren y lo bajen, es gratis esto. Este es solamente un extracto de ese póster inmenso, pero muestra algo interesante. Vemos la explosión del ancho de banda, cómo está subiendo. En el tema LAN, pues nosotros usamos ya el tema hasta gigabit muy normal. Algunos ya están entrando al tema de 10 gigabit en cobre, inclusive porque está bajando mucho de precio. Y hemos visto, ¿no?, que los equipos de medición que tenemos, por ejemplo, hay switches de muchas marcas ya de borde que están entrando al intermedios 2.5 y 5 gigabit. Esto ya es real, ya existe en el mercado, ¿no? Y se puede medir. Y obviamente esto está subiendo en los centros de datos pues a 25 y 40 gigas, que es lo más, digamos, convencional, el siguiente paso, ¿no? El siguiente escalón de la tecnología, ¿no? Y la duda de los administradores de redes, bueno, ¿y qué hacer para que la infraestructura soporte esos cambios que vienen? ¿No? Porque recordemos que muchas empresas lo que recomiendan es que la parte pasiva tiene que durar más que la parte activa, y eso es algo muy natural, ¿no? Y, por ejemplo, las recomendaciones de muchos es que la parte pasiva debe durar al menos 3 o 4 cambios de la parte activa. Y viene la duda, ¿no? ¿Y cuánto dura la parte activa? La parte activa son esos switches, servidores y capeamiento activo. Y no es casualidad que casi todos tengan 3 años de garantía, ¿no? Muchas veces cada 3 años la velocidad es rápida y la tecnología avanza y hay que cambiar los equipos, mejorarlos. Y yo sé, acá en Latinoamérica a veces pues cambiamos cuando le sale humo, pero hay que tener en cuenta que eso hace que la infraestructura de 3, 4 veces, hablamos de 9, 12 años. Por eso es que muchos recomiendan que una infraestructura pasiva diseñada para durar al menos 10 años, estamos hablando de buenas decisiones, ¿no? Entonces, ahí nace el tema de la preocupación de la infraestructura, ¿no? Y también la duda de los administradores de red cuando ven problemas de cableado estructurado en su centro de datos. Dicen, esto no debería fallar, es un cable, es fibra óptica. Entonces, ¿qué consideraciones tener? ¿Qué hice o qué no hice cuando me instalaron el cableado estructurado? Y vamos a hablar un poco de eso. En fibra óptica, pues ningún misterio. Acá vemos que hay mucho desarrollo también en la parte de fibra óptica. Y algo que ya hemos tenido consultas, sobre todo desde ya los últimos meses, es algo curioso. Hemos hablado con varias gente de OT. Obviamente su área TI, de OT, perdón, infraestructura, están investigando y han encontrado el tema del cableado de un par.
que es algo que no es nuevo realmente. Esto ya tiene de mucho tiempo, empezó mucho en la industria automotriz, pero vemos que Ethernet se está montando sobre esta tecnología, sobre hacer Ethernet sobre un par. Y es algo que se viene a futuro. De hecho, ya existe de alguna manera. En el mundo OT obviamente va a ser su principal foco de mercado, ¿no? Y llegar pues a más velocidades, a más distancias y de manera más simple, ¿no? Entonces, obviamente también pues Flowner va a estar también para atender ese mercado en futuro. Pero el mercado de cuatro pares, ¿no? De Twisted Pair de cuatro pares, obviamente que ya existe hace tiempo, se va a seguir desarrollando. Ya vemos que estamos usando hoy por hoy un gigabit, ¿no? De lo más natural. Ya se soporta y estamos preparados en teoría, ¿no? Para soportar 10 gigabit, si el cableado ha sido bien certificado con todas las prácticas, vamos a tocar eso más adelante, y pues podría soportar, ¿no? Algunos saltos más. Eso vamos a verlo. Entonces, les recomiendo que entren a esta página, eternalalliance.org, y ahí tienen el enlace exacto, pero pues pueden entrar a ver pues muchos artículos muy interesantes de lo que se viene en tecnología hacia el futuro. Y ojo que ese futuro ya no es muy lejano, es un futuro realmente no cercano. De hecho, en la parte de OT, la parte de industria, es algo yo creo, de rescatar del año 2020, en los cuales hemos tenido mucha conversación con empresas y de hecho muchas empresas han comprado nuestros equipos para dar soporte de manera directa, ¿no? En su infraestructura de crítica, en la parte de medición, de sistemas de control, de sistemas SCADA, sistemas PLCs, ¿no? Todo este tema pues ha llevado a preocupación de tener herramientas para el diagnóstico, análisis, ¿no? O certificación de la parte de cableado de fibra óptica, y nos ha llamado una grata noticia, atención realmente, de que muchas empresas ya están usando los conectores, pues no solamente el RJ45, sino los M12. Mucha gente no conocía el M12, pero a veces recibieron adaptadores, sensores industriales que usan M12. Vamos a ver también más adelante eso, pero no solamente RJ45 es lo más adecuado para el mundo donde hay mucho ruido, ¿no? Sobre todo en el nivel industrial. Y la pregunta muchas que se hacen es, mi cableado ya está instalado, ¿no? Fue instalado hace un año, 2 años, y el 2020 he visto que hay problemas, ya sea en la parte del centro de datos o en muchos hospitales que también nos han llamado, por ejemplo, que hay problemas de conectividad o a veces en la parte de alimentación o de cámaras, ¿no? Algunos problemas que demás. Y está la duda, ¿debo certificar el cableado nuevamente? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo diagnosticar los problemas en la red? ¿No? Tengo que ver solamente el tema del switch, entrar vía SNP al switch, a ver qué está pasando, o tengo que ver algo más, ¿no? El tema del cableado estructurado, la certificación es algo que al final es decisión del que compra, pero es muy necesario de alguna manera, y de alguna manera necesario también para el que vende, para poder dar la garantía del fabricante del cableado. Tenemos marcas muy importantes en Perú, ¿no? Y bueno, tenemos ahorita audiencia de varios países, en otros países también, en toda Latinoamérica, ¿no? Que necesitan el tema de verificar realmente que sus productos han sido instalados de manera correcta. No solamente es dar garantía al producto, mucho da garantía también a la instalación, ¿no? Entonces, de la manera, digamos, más adecuada para verificar esto es, ¿no? Pedir estos certificados del cableado para ver cuál ha sido su desempeño después de instalarlos. Entonces es algo, digamos, que se hace, pero y respalda esto la garantía obviamente del fabricante. Y hay que usar el tema pues de una comparación contra una norma, y hay que dar un resultado de pasó o falló. Algo que también hemos dado cuenta, y hemos hecho muchos esfuerzos en años pasados, desde creo hace 3, 4 años atrás, en difundir cómo interpretar estas hojas de resultados que están en el lado derecho.
muchas empresas lo que hacen es simplemente ver la parte superior derecho y ojo, ¿no? Verde bueno, rojo malo. Es algo, pues, que muchos van y dicen, bueno, si todo está verde está bien. Pero como decía Fiorella, pues esto es, muchas veces no es suficiente. Algunos fabricantes ya el tema de paso asterisco no lo avalan, simplemente no es aceptado, o algunos otros inclusive se fijan si el valor de Next, no que vamos a explicar más a esto más adelante, si es muy bajo, pues ponen en duda, ¿no? Sabes que hay que revisar estos puntos. Tenemos algunos clientes finales, ¿no? Muy, muy importantes, ya algunos, que es una exigencia de todos sus proveedores de infraestructura que tengan conocimiento avanzado de las normas de cableado, ¿no? En lo que tienen equipos, por ejemplo, nosotros tenemos un tema de cursos, por ejemplo, CCTT, y tenemos algunos clientes que piden que tengan por lo menos 2 o 3 ingenieros certificados que puedan dar fe, de explicar de manera pues detallada qué significa estos reportes y entender pues cómo tomar una decisión sobre la infraestructura instalada. Esta parte es muy interesante, vamos a ver también más adelante cómo viene este detalle y ahí entra un poco el tema de las diferencias, ¿no? Entre lo que es certificación y cómo entrar a un tema de análisis de los datos, ¿no? Rebuscando en nuestro baúl de presentaciones, no encontraba cómo explicar el tema de la experiencia de usuario porque es algo muy importante, ¿no? Pero más o menos es esto, o sea, los usuarios de red en el tema 2020 no estaban en la oficina, estaban en las casas. Pero el data center, las aplicaciones que entraban a ver, ¿no? Que todo era remoto, vía internet o vía VPNs, estaban pues en sus oficinas, en su data center, pasando por una nube, ¿no? Su proveedor de servicios. Y la experiencia de red de las aplicaciones era pues un reto mayor a entrar toda la concurrencia de usuarios remotos. Y ahí era cuando las empresas normalmente miden la experiencia de usuario o lo hacían de otra manera, solamente medirla dentro de la oficina, en su oficina, ¿no? Y la experiencia de usuario es una suma de muchas cosas que impactan en el tiempo de la aplicación, en ese tiempo de respuesta. Muchos solo ven el tema de los servidores, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Mientras más seguridad, más lento de alguna manera. El tema de analizar pues la virtualización y estas cosas. Y es muy importante tener en cuenta. Y muchas veces el staff de soporte está abocado a esos puntos, a ver los servidores, a ver la base de datos, ¿no? A ver la gestión, pero muy poco a ver la infraestructura. Entonces, cuando vemos el tema de medir la experiencia de usuario, ¿no? Vemos que ya no solamente hay que ver, ¿no? El tema de los equipos, ¿no? Porque el soporte que tenían las empresas de infraestructura de cableado estructurado ya no estaban disponibles tan fácil ni rápidamente. Entonces, cuando había que atender el tema de cableado estructurado, pues demoraba mucho tiempo el 2020, porque no había esa facilidad. Y ahí fue cuando entra pues el tema de la preocupación y qué pasa si falla la capa 1. Porque puedes tener muy buenos servidores, muy buenos switches, muy buenos todos, pero al final, ¿cómo están conectados? Con cables. Dentro del data center, pues la comunicación, al menos en lo que va del futuro, vemos en Ethernet, está apuntando a cableado de fibra óptica o cableado de cobre. No vemos que el Wi-Fi, digamos, esté diseñado para este tipo de aplicaciones. Se está desarrollando mucho para la última milla, en casas, ¿no? Lugares remotos. Pero en el data center, el cable es más confiable. Pero ¿qué pasa si falla el cable? Y el tema es, no solamente si falló, porque falló no hay que entenderlo solo como que se rompió, sino que esto puede fallar de varias maneras. Y cuando vemos, este está igual a otros slide que saqué de nuestro baúl, ¿no? Antiguo, y vemos esto que es Wireshark, por ejemplo. Si analizamos un poco de tramas, vemos que hay lo que son, pues, errores de transmisión. ¿Y cómo resolvemos esos errores de transmisión en la red? Pues enviamos nuevamente. Enviamos nuevamente. Eso se llama retransmitir. Y los problemas pueden ser causados por varias maneras, principalmente dos que vamos a comentar que son el next, ¿no? Que es el ruido, digamos por interferencias, o el retornos, ¿no? Que es el ruido de manera de retorno por variación de impedancia. Eso lo vemos más adelante. Pero al final del día, estos son retransmisiones. La retransmisión no va a hacer que se muera tu red, va a seguir funcionando, pero esto va a originar, ¿qué cosa? Un mal cableado, ¿no? Es
el tema general del tema de las retransmisiones. Y las retransmisiones originan una red lenta y la red lenta genera una mala experiencia de usuario. Esta es la preocupación de muchos administradores de red. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo esa experiencia de usuario? ¿Cómo sus aplicaciones remotos, ya sean, pues, no sé, gestión de archivos, visualización, la misma conferencia, la misma telefonía IP, todas las aplicaciones puedan funcionar bien de manera remota? Entonces, no solamente se trata de tener, pues, un mejor ancho de banda, ¿no? Un mejor, digamos, switch, un mejor, no sé, balanceador, un mejor servidor, ¿no? Más memoria, mejor virtualización. Se trata también de tener un buen cableado, pero sobre todo que el mantenimiento, ¿no? Sea constante y entender qué cosas del cableado generan esas retransmisiones. Retransmisión cero no existe. O sea, va a haber retransmisiones porque así funciona el Ethernet, ¿no? Un tema de colisiones y va a haber ahí. El tema es que cuando tenemos retransmisiones en una oficina, en tu PC, pues ese cable solamente afecta a tu PC, a tu equipo. Pero un cable en el data center, ¿cuántos usuarios pasan? No pasa un usuario, pasan todos. Decenas, cientos, miles de usuarios pasando por un solo cable. Entonces, si ese cable hay retransmisiones, ya sea un cableado de cobre, fibra óptica, va a afectar el desempeño de todo el data center, al menos todas las aplicaciones que están pasando por ese cable. Y ahí es cuando hemos tenido pues muchas de estas consultas, ¿no? Que pues son muy válidas y muy importantes, ¿no? Y nos llaman y dicen, ¿qué hacemos? Y empiezan las preguntas y preguntas. Bueno, en el tema de normas, ha sido otras preguntas que hemos tenido bastante en los últimos tiempos, porque siempre esto acompañado, bueno, ¿y qué norma uso? ¿Cuál es mejor? ¿Qué le digo a mi proveedor? ¿Qué pongo en mi TR? ¿Qué norma debo pedir? Pues hay normas y normas, ¿no? El fabricante también está amparado mucho en esto. Eh, y pues hacemos un recordar del tema de las normas. Estas son las normas oficiales, uno las puede adquirir en la página de TIA, de ANSI, de ISO, ¿no? IEC y en fin. Pero algo que, que estamos haciendo recordar a la gente es que existen normas técnicas peruanas, ¿no? Y es curioso, no hemos hecho mucha publicidad de eso, hago un mea culpa porque esto es un tema que se ha estado haciendo, pero yo creo que falta difundir más y vamos a hacer, pues yo creo que este año voy a eh, eh, tratar de hacer difusión más, pero el Perú existe estas normas técnicas peruanas y curiosamente empezaron ya desde hace un poco más de un año. Se han formado comités, ¿no? Liderados obviamente por el tema INACAL, la entidad responsable en todo esto, ¿no? Y pues hay un equipo técnico, ¿no? Por los comités armados. De hecho, en esta foto pues es un ejemplo de la reunión que hemos tenido. De hecho, Flunebros pues tomamos parte del comité del capítulo 5 de Centro de Datos en Telecomunicaciones. En la figura pues no me favorece, yo soy el gordito que está a la izquierda y vemos pues parte del comité, ¿no? De hecho, el equipo más grande, pero estamos ahí. Y la norma fue publicada en enero 2020. Esta es la normativa que fue publicada en el peruano. Y cuando comento esto a muchos amigos de Perú, yo sé que hay también de otros países, me imagino que algo similar también debe ser en el de ustedes, pues gran mayoría no sabía. Y digo, esta es una norma, la norma para lo que son centros de datos, ¿no? Basada en la ISO, ¿no? Entonces, bueno, hemos sido partícipe en el capítulo 5, que está ahí, la 22237-5, ¿no? 2019 de la ISO, que es el capítulo 5 de infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Existe, ¿no? Y está disponible. Entren en esta página de INACAL, tiendavirtual.inacal.gov.p y pueden adquirirla, ¿no? Muchos nos piden que enviemos la norma, lo siento, esto es propiedad pues intelectual, de hecho nosotros tenemos la norma, pero pues hay que difundir de la forma formal, ¿no? Pueden entrar a esta página, no es nada costosa, el capítulo por ejemplo de telecomunicaciones está 79 soles, ¿no? Lo pueden comprar electrónicamente, les llega en PDF. Y, y está en español, esto es muy importante, ¿no? Ha sido pues una traducción revisada de la norma que está en inglés y esto está pues ya digamos avalado y respaldado, ¿no? Por el INACAL. Entonces ese es el capítulo de infraestructura
¿no? De cableado de telecomunicaciones. También, bueno, me estoy adelantando, pero también está en este año revisión, ya desde hace casi un año atrás, el de cableado estructurado basado en la ISO, la 11801. Entonces, y todos sus capítulos, hay un capítulo industrial también muy interesante, ¿no? Eso me imagino que va a tomar meses, eso toma realmente muchos meses, a veces años, pero ya viene en camino, digamos, la norma como cableado estructurado. Y ya está disponible esta que es de centro de datos, ¿no? Entonces, cuando muchos nos llaman el tema de auditorías, qué hacer en el tema de infraestructura, pues comentamos que está la norma local, pero un auditor, un consultor, un, digamos, administrador de red a veces, cuando quiere entender estas cosas, pues hay que saber un poquito de varias cosas, ¿no? Existen muchas normas que se han usado en el Perú y en muchos lados, como la 942 y variantes y diferentes normas, ¿no? Entonces, hay que saber, y muchas de normas que están basadas en cableado estructurado, pues ya están dentro del equipo de Flux Networks. Cuando yo certifico, debo comparar valores contra una norma, ya sea la 568, la 1181 y otras similares están ahí. Yo selecciono, elijo, ¿no? Bien el proyecto y los límites de prueba y puedo usarlo en la comparación y verificación, ¿no? Para certificar el cableado estructurado. Pero hay que entenderlos, ¿no? Pues esto es parte de, vamos a ver más adelante más detalle. Hicimos una encuesta con varias empresas, instaladores, integradores, auditores y clientes finales sobre el uso y algunas preguntas típicas, ¿no? Muchos en el cableado estructurado se verifican solamente si pasó o falló. Y todos hacen eso. Es lo básico, digamos, lo básico, como ya lo explicó pues Fiorella al principio. Hay un modo de análisis. Existe un modo de análisis que muchos, pues, tienen, y esto, ojo, no es un tema de Flux, es un tema de estándar, ¿no? Hacen el TDR, pero en función de, digamos, función de retorno, en función del NEX, ¿no? Y pueden analizar y ver más información, pero típicamente esto lo usan los auditores y clientes. Eh, el curso como es SSTT han seguido ya, pues estamos varios años y hay empresas que han seguido este curso para entender estas cosas, pero puedes leer el manual también e informarte de esto. Lo curioso es que los instaladores, algunos sí saben esto, pero no lo agregan, no agregan valor en sus informes. Y cuando consulto con ellos, la mayoría no dice, pero ¿para qué si el cliente no lo pidió? De alguna manera está en lo correcto porque cuando conversamos con algunos peritos, por ejemplo, dicen, bueno, hay que basarse en el contrato. Tienes proveedor, cliente, y que compré categoría 6, ¿cuál norma usaste? ¿Qué hice, no? Y en función de eso se hace el tema de auditoría de la infraestructura. Entonces, pero es algo importante entenderlo porque es más allá, ir más allá de solamente tener un paso y falló. Está la ley en Crostol, que mucha gente pues a veces no lo entienden, ¿no? O no lo quieren hacer, es la mayoría. Los instaladores saben cómo hacer esto, es gratis en los equipos de Fluke, ¿no? Viene en todos los modelos equipos 5000, 8000 que están en el mercado, que hay muchos, pues muchos en el mercado, ya está eso. Sin embargo, muchos deciden no hacer esa prueba. No dicen, ¿para qué? Si el cableado, esto es para 10 gigabit y mi cliente usa pues 1 gigabit, ¿no? Y el cliente no lo pidió, así que pues no lo hago. Entonces, pues estamos con una lucha, digamos, de ver si realmente hay que hacerlo o no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver también más adelante de qué se trata esto y si es necesario. Está el POE, y eso sí, el POE lo usamos todos. Yo lo uso en mi casa, estoy seguro que la mayoría que están escuchando también, ¿no? Las pruebas que hay que hacer sobre POE y ver si ese cableado va a soportar el POE, ¿no? O medir el POE, ¿no? El POE no solamente hay o no hay POE. ¿Cuál es la capacidad, ¿no? Que puede darme ese switch, ¿no? Para alimentar un dispositivo o cuántos dispositivos concurrentemente. Entonces es algo que sí, ¿no? Más preocupación vemos que está en los clientes finales, pero no mucho el que vende. O sea, en instaladores integrales como que no les preocupa mucho. Simplemente hay POE y listo. Interpretar resultados, pues los auditores, pero más que todo el instalador. Pero lo curioso es que el instalador sabe interpretar, pero no lo explica a sus clientes. Y los auditores sí, y los clientes finales pues aún no, la mayoría está aprendiendo. Nosotros tenemos un software Linkware que es para hacer reportes y es gratuito. Solamente saca tu cuenta Flux Network, que es gratis también, y puedes bajar el software para interpretar resultados de equipos. Y vemos que
los reportes realmente avanzados solamente lo usan los clientes finales algunos, ¿no? Que pues se capacitan esto. Y no solamente es para ver el resultado, es para pues hacer reportes estadísticos. Imagínate, por ejemplo, que tienes un edificio o un data center, vamos con, no sé, 300 puntos de red, de cableado de categoría 6, por ejemplo, 6A. ¿No sería interesante hacer un reporte, no solamente de pasó, falló? Me imagino, obviamente, si no pasó, es algo que lo tienen que hacer nuevamente o reinstalar, pero un reporte, por ejemplo, por resistencia al ruido, un reporte en X, ¿cuáles son los cables que tienen un NES más bajo y por lo tanto menos resistencia al ruido? ¿No? Sería interesante. Son los cables que de repente tengan más probabilidad de fallar. Recuerden mucho de que la certificación, muchos no, normalmente no se hace en la mejor condición. Quiere decir que se hace cuando el cableado pues está nuevo y no hay ruido, todo está apagado, lo hacen en la madrugada o cuando y se lo hacen un data center, pues a veces todo está apagado porque es nuevo, hay una modificación y a veces deja trabajar los equipos, hay ruido electromagnético y ahí empiezan pues a haber problemas, porque recién se van a ver afectados esos cables por todo ese ruido que va a existir. Entonces vemos que eh, hay que hay que coger la mejor manera, digamos, cuándo hacer esas mediciones, ¿no? Bueno, calibración del equipo, sí, pues todos estamos ahí. En el tema de OT, como dije también hace momentos atrás, hemos recibido muchas llamadas y muchas buenas noticias de que varias empresas han empezado a comprar equipos porque pues ven la criticidad de saber o discriminar rápidamente problemas en lo que es conectividad de los equipos de sistemas de control como SCAS y PLCs y otras cosas más. Entonces, esto se vuelve muy crítico, ¿no? Si es que el tiempo de fuera de línea de un equipo de estos, pues puede ser mucho dinero, mucha inversión que no está siendo aprovechada. Entonces, pues la gente de OT, pues mira con muy buenos ojos el tener equipamiento que pueda rápidamente detectar, ¿no? Dónde están los problemas en la infraestructura o cómo hacer mantenimientos en la infraestructura óptica o infraestructura cableada. Y disponibilidad también de conectores, como los GM12, ¿no? Que son muy ya utilizados de manera local. Y también entender qué es la norma 1005, ¿no? Que ya se usa mucho en los switches industriales, es muy conocida la norma, muy gratamente también como hemos conversado, creo que toda la gente que hemos conversado mencionamos 1005 y todos saben qué es, ¿no? A los que no, es algo que se usa mucho en el mundo industrial. Pero vemos que dentro de esto hay una clasificación de ruido, ¿no? Y no vamos a meternos en fondo a esto, pero para que sepan, el MAIS, pues la M es de mecánico, la I de ingreso, ¿no? La C es la parte climática, química, y nos va a interesar más la E, la parte electromagnética. Y lo curioso es que la parte electromagnética, pues está en el mundo industrial, pero sabemos también está en un nivel bajo, porque hay nivel 1 bajo, ¿no? 2 medio y un 3 alto. En el mundo de oficinas, en el mundo que usamos, y eso es porque en los data centers, pues también existe ruido electromagnético, generado muchas veces por las fuentes de poder, ¿no? Transformadores de aislamiento, los mismos equipos, ¿no? A veces no tienes un sistema de tierra pues idóneo, ¿no? Y no hay un buen aterramiento. En general, hay muchos factores de EMI en los data centers, ¿no? Entonces, es interesante pues considerar esos parámetros en el nivel bajo, ¿no? En los data centers. En la misma norma hay un ejemplo, de hecho esto lo saqué de ahí, y te mencionan el tema de maíz, como hay que, ¿qué consideraciones de maíz? O sea, en este caso 2, 2, 1, 2, ¿no? ¿Cuál es la que hay que medir? En el E es el número 2, según la ubicación de interferencia que pueda haber en un plano, ¿no? En un data center, de repente, algunas zonas habrá que medir con un tipo y en otras zonas no, ¿no? Según la cantidad de ruido electromagnético que puede existir en el plano, ¿no? En la zona. Entonces, esto es algo real, ¿no? Y nos dio gratamente que muchos administradores de OT, ¿no? De mantenimiento, ya están tomando en consideración estas mediciones, ¿no?
cómo realizarlas en sus sistemas de planta, de control, donde hay cableado, y pues mitigar cualquier posible riesgo de comunicación que tengan en sus sistemas de control. Esto es crítico. ¿Y por qué no en un data center? Obviamente, si tengo fibra óptica, de repente mi problema no es la parte electromagnética, va a ser la parte óptica, que vamos a ver más adelante, pero hoy por hoy, pues muchos data center todavía tienen un buen porcentaje de comunicación en cable de cobre. No hay el data center todavía, pues acá que sea 100% pues fibra. Entonces, esos puntos de cableo de cobre, muchos dirán, ah, pero está blindado. El blindaje, pues, te mitiga si es que está con un buen sistema de tierra, pero no siempre es así. Entonces, ¿por qué no medirlo? O sea, uno dice, si está blindado, ¿para qué voy a medirlo? Te digo, mídelo. Si está blindado, pues no hay nada que temer, ¿no? Vamos a ver qué tan bien está blindado está ahí, ¿no? Y van a darse sorpresas. Bueno, esto es un poquito ya de las pruebas que se hacen con los equipamientos. Y ojo, son pruebas ya conocidas. Claro, nosotros somos Flugnevoros y probamos otros equipos, pero son pruebas estándares, ¿no? Que se pueden realizar. Algunas cosas importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema, bueno, vamos a ver cuáles son las mediciones de campo, ¿no? Y mucha gente confunde esto y vamos a ver cuáles son las diferencias entre lo que es fabricación y campo, ¿no? Cuáles son las exigencias realmente del PASA, ¿no? Cuáles son, digamos, la importancia de analizar el valor de NEX, ¿no? ¿Qué cosa es entenderlo? No, digamos, ya lo acrónico, se preguntan es, ¿qué sí es el linear encrustal? ¿No? Pero ¿qué significa? ¿Qué en sencillo qué es? ¿No? El Allen Crustal realmente hay que medirlo, no hay que medirlo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores para medir el POE, ¿no? En la parte del cableado, ¿no? ¿Qué es el tema de qué medir en las redes industriales, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas simples, ¿no? Como el RL, pues el retorno es causado muchas veces por cosas tan simples como agua, pintura, calor. Vamos a ver algunas cosas de esto. Y avancemos porque nos quedan solo 15 minutos y nos quedan, creo que, unos poquitos slides más. Y hay que dar tiempo para las preguntas. Bien, entonces, en el tema de normas, bueno, uso el ejemplo que tengo más a la mano, que es el de la ANSI TIA, también está disponible pues el de la ISO, ¿no? Pero digamos, en la ANSI hay en la parte de pruebas de campo, la norma es la 1152, la revisión A es la última, ¿no? Que tiene más o menos como una revisión de 2 años, que la variación fue que se agregó el tema de Allen Crustal, ¿no? Pero lo interesante es de que hay algunas cosas que sí se consideran en la fabricación del componente, pero no son exigidas obligatoriamente en el tema de medición. Y si no son exigidas, pues debe haber alguna razón. Entonces, digo, si la norma dice que no, pues es no. Pero hay que entender a qué cosas no. Y si digo, pues, DC loop resistan, no, el DC resista dan balance, pues suena medio raro. Resistencia, ¿para qué me la resistencia un cable? Pero si te digo que esto es crítico para saber que funciona el POE, si lo digo así, todos van a decir, sí, hay que medirlo. Y la verdad es que sí hay que medirlo. ¿Por qué? Porque todos estamos usando POE, ¿no? El tema del POE es algo que va en todo el tema de cableado, ¿no? Inclusive algunos dirán, pero en el datacenter no hay POE. Pues les cuento que ya conozco 2 fabricantes que tienen grandes instalaciones acá en el Perú, ¿no? Del tema de la que dice la iluminación en el data center, ¿no? Por switches POE, ¿no? Entonces el tema de iluminación es algo que se viene con fuerza, ¿no? También algunos dispositivos de pues la, la energía digital, ¿no? El punto de POE, pues también hay, sin necesidad de datos, pues también puede alimentar el tema de energía de dispositivos. Entonces es algo, digamos, que pues exista. Digamos, más sensible va a ser en lo que es en los trabajos remotos, por ejemplo, ¿no? Me imagino que muchos tienen pues sus access point, ¿no? Y muchos son POE, ¿no? O algunos ponen sus cámaras y son POE, ¿no? Algunos ponen dispositivos POE y hay que tener en cuenta y ese cableado se va a soportarlo bien. Entonces es algo que sí es importante medir. El tema del balance, ¿no? 10.05.
Entonces, vimos que dice los ciclos industriales y uno puede decir, ah, bueno, pero yo no tengo ruido, ¿no? Pero vemos que el ruido puede causar algunas interferencias y sobre todo, pues, si está en una zona de producción, ¿no? En el mundo OT, pues debería ser prácticamente obligatorio, ¿no? En un data center posiblemente sí, si considero, pues, que puede haber interferencia. Y como alguien me dijo, bueno, pero ya, ¿qué pasa si lo pongo? ¿Qué va a impactar? ¿Es muy difícil? No, en el equipo, en el Flux, por ejemplo, simplemente le pones clic, ¿no? Y pones el más all, digo, quiero hacer todas las pruebas, quiero medir las pruebas de POI, quiero medir las pruebas TSL. Ah, pero eso va a ser difícil. No, solamente son unos segundos más. Claro, tiene que hacer el equipo muchas más pruebas, ¿no? Entonces, unos segundos más, pues si tienes las pruebas completas de ese cable de medición. De nuevo, los proveedores no lo van a hacer si el usuario final no lo pide, ¿no? Porque muchos dicen, ¿para qué? Si no lo pide, uy, si sale un error, voy a tener que cablear nuevamente. Eso ha sido un tema de conversación, ¿no? Que hemos tenido con algunos instaladores de por qué, cuando hemos preguntado si hicieron esta prueba y dijeron no, y por qué, y por esta razón. Porque pues había muchos en ellos el temor también de decir pues, y si falla, y si no pasa esa prueba, voy a tener que cablear nuevamente. Pero pues si es un buen cableado, tienes un buen instalador, pues hazlo, ¿no? Agregas valor a tu reporte, a tu explicación al cliente. Y en el tema de 10 gigabits, pues Alien Crostal, mucha gente no le hace la prueba, de nuevo por el argumento de, ¿para qué? Si el cliente usa un gigabit, ¿no? Hasta que use 10 gigabits va a pasar 5 años. Ya que ahí me llame. Una respuesta muy común. Pero pues, ¿no? Si bien, digamos, las otras son a veces un poco más críticas porque son algo más presente, pues el tema de soportar, ¿no? El tema de los 10 gigabit, pues es interesante saber si mi infraestructura va a soportar ese futuro esto. No quiero aburrirlo con normas técnicas, solo quiero ver dos puntos nada más. Uno del Next y el otro del retorno. Y el tema del Next, básicamente ese valor de Next, tiene que ver mucho con el tema de la interferencia, ¿no? Entre los pares, ¿no? Que va a soportar. Al final, tener un buen valor de Next, ¿no? Me hace, digamos, es más resistente realmente al ruido. Y algunos fabricantes mitigan un poco el NES cuando ponen alguna separación entre los pares. Por ejemplo, ponen una cinta, ponen una cruz, o ven, por ejemplo, los cables categoría 8 que son más separados los pares, ¿no? Para que ese acoplamiento de entre pares y que pueden generar un ruido, pues se mitiga de alguna manera, pues mejor, ¿no? Y el retorno, pues visión por variaciones de impedancias, que esto es, digamos, la impedancia característica de los cables y los componentes de 100 ohmios, la medición hay cierta tolerancia. El problema está que cuando esto falla, y este valor es importante porque lamentablemente hemos visto en los últimos años varios casos de archivos que a veces los clientes nos mandan a bueno, traer el soporte, sus archivos FLW, que son los archivos de los equipos, nos piden ayuda a interpretar resultados, cosas que no pueden explicar. Y pues cuando el RL está mal, por ejemplo, causado, por ejemplo, ¿qué les pongo? A ver, agua. Lo que nos pasa a veces en la sierra del Perú, ¿no? Y a veces pasa, yo sé que en Ecuador, Bolivia también, pues, llueve bastante, y cuando hay buzones con cables y se inundan, pues si el cable se moja, se evapora, una vez tal vez no pasa nada, pero dos veces, tres veces, cuando es continuo, cuando el cable se moja continuamente, el agua tampoco que va a derretir el cable o pasar algo, el agua lo que va a hacer es variar, ¿no? La capacitancia de ese cable, y esa capacitancia va en el tiempo a variar la impedancia del cable. ¿No? Y eso es un error tan característico que el equipo de Flux lo detecta y eso te va a decir inclusive, ¿sabes qué? Esto es agua, ¿no? Otros problemas y ese cable por si acaso ya no tiene solución, es cambiarlo. Y muchas veces pasa cuando no cierras bien los buzones o las cajas de paso y ese cable pues se daña internamente cuando se moja el agua se moja con agua y, ojo, estos problemas no pasan de un día para otro, demoran meses en pasar estos problemas. Entonces, por eso es importante el mantenimiento, ¿no? Y no es que la red se caiga, sino empieza a haber muchas retransmisiones, se va la negociación empieza a fallar, va de 10 a 100, a 1000, va, viene, y cosas como esta. También con el tema del calor.
¿no? Por ejemplo, hay mucho que pone cables en ductos, conduits metálicos expuestos en zonas muy calientes y dentro del cable hay, por ejemplo, mucha variación de temperatura muy alta. El cable no se va a derretir, pero se va a alterar también con el tiempo la capacitancia y la impedancia de la chaqueta. Va a haber muchos problemas de eso. Cuando pintas el cable, ves un cable, ¿no? Y dices, ah, un cable plomo en mi bella pared blanca, vas, lo pintas. Claro, funciona el cable, ¿eh? Pero en el tiempo se va a alterar. Cuando pasas los cables, ¿no? O muchos tubos y muchos cables o un ducto y le echas pues a veces geles o cosas que no son autorizadas, porque también existen materiales especiales para esto, pero de alguna manera funciona y lo certificas y pasa. Pero después de un año puede haber muchos problemas. Pueden haber muchos problemas en general por muchas cosas, por eso es importante el tema de la medición. En el tema del encrostol igual hay que hacer mediciones recomendadas para pues ver si va a soportar realmente pues el soporte de gigabit en el tiempo. Bueno, en el tema de PoE, mucho hay que hablar del tema del equilibrio, ¿no? El equilibrio porque es energía de C que se distribuye en cada hilo de los pares de ida y vuelta. Entonces, pues hay que hacer varias mediciones para esto. No vamos a detallar, profundizar en estos puntos, pero si es que no hay ese equilibrio de manera correcta, pues el cable va a empezar a calentar. Ese calentamiento pues va a alterar los valores del NEX. Y no es que el cable se va a derretir, de nuevo, pero va a empezar a haber muchas retransmisiones. Y recordemos eso, la retransmisión al final crea problemas en la red, crea una mala experiencia en el usuario, ¿no? Entonces, cuidado con los cables SCA. Los cables SCA son esos que tienen núcleos de aluminio, ¿no? Bañados en cobre, pero estos cables no son aprobados para el uso ¿no? De la TIA o de la ISO. Entonces, pues no, es algo malo y lamento mucho que, por ejemplo, muchas empresas están eh, eh, falsificando cajas de cable y cuando encuentran una caja muy barata, lo más probable es que sea de aluminio, mucho cuidado, no vayan a ser engañados. Entonces esto está pasando y lo he visto. Bueno, en la parte de equilibrio, pues en la parte industrial más o menos, si un par en el par trenzado está digamos, un buen equilibrio, ante el ruido, digamos, de un pico o de algo, pues debería en las fases siguientes, pues eliminarse, ¿no? Gradualmente. Entonces eso cuando el cable está bien balanceado, pero cuando ocurren pues destrenzados, ocurren problemas se rompe ese trenzado, se rompe ese equilibrio, entonces ahí vienen muchos problemas. Por eso hacer la medición del TCL, digamos, es necesario, es fundamental, ¿no? En los extremos son puntos muy sensibles, ¿no? Por eso es que a veces los RJ45 no pasan, tienen problemas porque a ese destrenzado, pues por más pequeño que sea, pues crea impacto, ¿no? Y se recomienda otros tipos de conectores como los GM12, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el tema de fibra óptica? Y voy a correr, disculpen estos últimos slides porque ya me estoy pasando del tiempo y yo quiero dejar unos minutos para el tema de preguntas. Acá tengo a Albert que está ansioso de responder a las que tengan, ¿no? Bueno, en fibra óptica, si la fibra ya está instalada, o sea, las llamadas que hemos tenido han sido más por mantenimiento, nos preguntan típicamente, ¿qué hacer con la fibra óptica? Y me cuentan experiencias, por ejemplo, de que han tenido que cambiar conectores de sus switches, las bandejas no estaban bien. Mucha gente las bandejas de fibra óptica a veces cuando están nuevas dicen, pues le quitan los protectores y dicen, si ya usé 3 y me quedan varios, les quito para que esté bonito. Esos protectores no hay que quitarlos, porque cuando conectes si lo tienes sin esos protectores, SC, LC, el que sea, va a entrar polvo. Y ese polvo después de tiempo, semanas, meses o años que estén sin usar, cuando quieras utilizarlo, va a haber una placa ahí. Y el polvo es enemigo. Los que usamos lentes sabemos de esto. A ver, no limpies tus lentes un día, no los limpies, no los toques 2 días. A ver cómo está después 5 días. Y no es que no vayas a ver, vas a ver acá y el otro lado. Simplemente que va a ser borroso, raro. Eso crea en los switches retransmisiones, porque no entiendo qué pasa. Los 0 y 1 pues no arman bien el paquete cuando hay que reensamblarlos y ocurren retransmisiones. Entonces, pues hay límites, ¿no? De repente toleran cierta suciedad, pero va a haber un límite en los cuales simplemente esto va a ser pues radical y simplemente
no va a haber una buena experiencia sobre el final. Entonces los problemas del día a día mucho están en el mantenimiento de los conectores, tanto en los cables de fibra de conectar a los equipos como en los paneles, ¿no? Si tienes un cable y tocas, ¿no? Con el dedo de casualidad, ¿no? El conector, y ese conector lo conectas al switch, estás ensuciando tu puerto óptico de la parte activa, ¿no? En general no hay un contacto ahí, pero las partes de contacto están ahí. En un acoplador, por ejemplo, estás conectándolo y ensuciándolo. Es como que tengas una mano limpia, una mano sucia, agarras mano a mano y la mano limpia se va a ensuciar algo. Entonces, el reto es mucho el tema de la sociedad, ¿no? Y por lo que está en el medio es una huella digital. La huella digital es, pues, grasita que tenemos realmente en el dedo y natural. Por más que te laves con jabón, pues al final, al rato otra vez está así, es natural, así es. Y a veces no lo hacemos con intención, pero solamente tocas solamente la punta, ¿no? La férrula del conector óptico y va a estar así. Y si eso no lo limpias de manera continua, ¿no? O sea, antes de ponerlo en los equipos activos o en los conectores donde deban estar sistemas de control, pues no te digo su red se va a caer, pero ya estás empezando, ya diste un paso hacia atrás en el buen desempeño de la red. Entonces, es importante la inspección y existen normas para esto y existen herramientas para esto para ver si pasó o falló el estado del conector, ¿no? Y limpiadores adecuados. No se usa solamente isopropílicos y listo. Alguien me preguntó de los equipos antiguos y todavía tenemos base instalada de los famosos DTX, ¿no? Y en fin, y dicen, cambiamos a un nuevo equipo, pero el equipo antiguo es bueno. ¿Qué cambió? Más velocidad, más frecuencia, pero eso no es todo. O sea, algo que he mejorado en el tiempo, no solamente darle más capacidad a los equipos, de más velocidad, sino en cómo usarlos, en la facilidad de uso, en la facilidad de gestión de proyectos. Y algo que hacemos en la nueva generación de equipos es darle facilidad a quien lo usa el equipo y darle facilidad a quien lo administra, ¿no? Porque la información se guarda no solamente de manera clásica en una computadora como archivo, sino puedo guardarlo en la nube y compartir esa información contra otros, digamos, usuarios que están remotamente. Y esa nube de Flow Network, digamos, es gratis. Los equipos son inalámbricos, soportan Wi-Fi y puedo conectarme a Internet y pues compartir información remotamente, configurar equipos, ¿no? Gestionar el tema de información. Eso es muy, pero muy valioso, sobre todo en lo que es administración de gestión de información. Y esto te permite el mejoramiento continuo, comparar cómo estaba un tiempo y cuánto mejoras en el siguiente, de una medición, ¿no? Si haces un mantenimiento de un cableado y haces una nueva medición, pues cómo estaba antes y cómo está después, ¿no? Si pasó y pasó, pero pasó y bajó el desempeño, pues algo está mal, no sé, no deberías, o sea, debes tener un piso, ¿no? Un poco más arriba que el estándar, ¿no? Porque si hay degradación, pues vas a seguir en el estándar, ¿no? Recuerda, no solamente hay que estar, como dijo Fiorella, pues sacarse nota baja, hay que estar alto, tener un buen desempeño para mitigar esos problemas de ruido, retransmisiones que te dan una mejor experiencia. Entonces la gestión en la nube, pues es un tema importante. Bueno, ya este es mi último slide. Lo agregué hace poco nomás porque algunos nos han preguntado, bueno, ¿y dónde puedo aprender más? Hay unos cursos de certificación, así como los fabricantes de cableado tienen sus cursos de cableado para lo que es diseño e instalación, los fabricantes de switches tienen sus técnicos pues certificados para operación de los switches. Flow Networks también tiene un curso que se llama, se editaba solamente en Estados Unidos, pero desde hace algunos años ya se edita también en Perú, ¿no? Ahora se está haciendo de manera online por el tema de pandemias, ¿no? Y la próxima fecha pues es en marzo, ¿no? Ahí los que están interesados pues ya ahí pueden hacer escanear el QR, ¿no? O mandaros un mail de informes, ¿no? En ese QR ya pueden hacer un registro, digamos, ¿no? A lo que son. Y ahí está la información de los cursos y demás, para enviarles la información. Es un curso que dura 5 medios días, ¿no? Donde se ve todo lo que es operación avanzada del equipo, ¿no? Desde lo básico hasta lo más avanzado para hacer inclusive lo que son auditorías, ¿no? Manejo avanzado del equipo, tanto en cobre como en fibra óptica, ¿no? En los analizadores de red. Bien, cumplí la hora, me pasé 30 segundos, perdón por eso, yo sé que son 30 segundos valiosos en su vida.
Y ahora viene la parte de preguntas. Y aquí Albert está ansioso en responderlas todas. Bueno, algunas ya están respondiendo por ahí. Y te doy pase, Fiorella, acá está nuestro número fijo, nuestro correo, y ese es nuestro número WhatsApp para cualquier tema de informes. Desde ya, gracias por su tiempo y le voy a dar pase pues a Fiorella y gracias por tener tan grande audiencia. Ayer fue un día excelente, hoy día también, ¿no? Muchos cientos de personas conectadas y pues agradecemos ese interés. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por mantenerse conectados. Hemos estado respondiendo, como dice Álvaro, algunas preguntas durante su explicación. Tenemos aquí dos preguntas que queremos responder. También está Albert acompañándonos para que pueda brindarnos mayor información. Quiero además enviarles una consulta, es como un sondeo. Vamos a tener alrededor de 2 minutos para contestarlo, por favor. Debe de mostrarse en su pantalla ahora. Es un sondeo rápido para que ustedes puedan elegir una de las opciones que ven en pantalla. Mientras tanto, vamos dando respuesta a una de las preguntas. Eder Verástegui nos pregunta, ¿cómo está el mercado nacional de auditoría de red y qué equipos Flux son recomendables para estos? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En realidad, si ustedes cuentan con un certificador de red, un Versif, digamos, certificación de cobre o fibra, yendo para el lado de cobre, en lo que es auditorías, con el mismo equipo certificador, ustedes pueden hacer una auditoría de cableado. Dentro del certificador Versif, TCX 5000, 8000, ustedes van a encontrar una opción que es HTDR, HTDX. Esta opción viene por defecto para que comience el análisis solamente cuando falla un cableado, cuando falla una certificación de cableado, y lo que hace es analizar y buscar a qué distancia está el fallo y cuál es la posible causa de esto. Entonces, dentro de una auditoría de cableado, lo que se hace es activar esta opción para que en cualquier prueba, sea que pase o falle la prueba de certificación, la ejecute, la realice. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en una auditoría lo que se busca normalmente son anomalías, son problemas que puedan existir en ese cableado. Hemos encontrado asesorando algunas auditorías dentro de lo que es trabajos que se han encontrado. Hemos encontrado que, por ejemplo, dentro de un cableado, en lugar de poner un punto de consolidación, ¿no? Donde va un jack y un plug, colocan directamente simplemente el cable, como al final es un cable de cobre, lo instalan como si fuera un cableado eléctrico, ¿no? Lo unen, le ponen silicona tal vez, y lo ponen bien al fondo de la canaleta y bueno, como el cable es nuevo, es una instalación recién realizada, tal vez en ese momento funcionó. Sin embargo, ya cuando colocas todos los equipos activos, eso empieza a generar mucho ruido, no solamente hacia sus mismos pares vecinos, sino también hacia los cables vecinos, ¿no? Entonces, en una auditoría de cableado todo esto se puede detectar con el mismo equipo, simplemente activando algunas opciones adicionales. Entonces, para los que tienen equipo certificador de cableado, pueden hacer auditorías de cableado. Y esto es un poco de lo que hablaba Álvaro para el tema del curso CTT, ¿no? Dentro de lo que es un equipo Versif, ustedes no solamente tienen la función de certificar, sino que también pueden analizar el cableado y hacer auditorías de este mismo. ¿Okay? Entonces hay muchas posibilidades de servicios con los equipos de certificación y análisis de Flux Networks. El tema es saber qué es lo que tenemos en la mano y cuáles son todas esas posibilidades de servicios que podemos brindar. ¿Ok? Creo que con eso respondo una de las preguntas. Tenía otra pregunta por aquí de la diferencia entre certificar y analizar. Pues la certificación, y esto es complementando la pregunta anterior, ¿no? La diferencia entre certificar y analizar, el análisis se da para el lado de cobre, lo pueden hacer con el mismo equipo, por ejemplo, de CX 5000, 8000. El análisis se puede dar sobre un cable que está fallando tal vez, ¿no? Entonces,
lo que hace el mismo equipo es analizar dónde puede estar esa falla. Para el lado de fibra tenemos dos tipos de equipos y son Tier 1 y Tier 2. Uno es OLTS, con el que se certifica, y el otro es el OTDR, con el cual vas a poder hacer el análisis, ¿no? Para poder detectar la distancia al fallo. Entonces son equipos distintos, pero al final el análisis se da sobre el cable que tiene algún problema, tiene alguna deficiencia o que simplemente queremos analizar y ver cuáles son los valores que puedan tener de efectos a considerar en lo que es una certificación de cableado, ¿no? Entonces, análisis es para hacer troubleshooting, para buscar o visualizar problemas, y la certificación es comparativa contra una normativa en la cual vamos a poder garantizar, ¿no?, que se reduzcan problemas o errores de capa física, porque no se pueden eliminar al 100%, por más que tengas un buen cable o el cable más caro del mundo, en realidad, pues siempre va a haber ruido, siempre va a haber atenuación, siempre va a haber NEX, ¿no? Y recuerden pues que lo que hace un equipo certificador, ¿no?, y analizador es validar que esa instalación que realiza una persona, ¿no?, y el cable que viene de un fabricante, ¿no?, estén ambos en buen estado, tanto la instalación como el cable, ¿no? Si el instalador es muy bueno, pero el cable es malo, pues de nada vale hacer una instalación correcta, porque no vas a tener un buen performance. Si el cable es muy bueno y el instalador es nuevo o se equivocó en hacer la instalación correctamente, pues el performance va a seguir siendo el mismo, un performance bajo. Pero si tanto el cable como el instalador tienen un buen performance, tanto en instalación como físicamente hablando, por la parte del cable, pues el performance va a ser de bueno a muy bueno, ¿no? Entonces va a depender mucho de esto. Y la función de este equipo es validar, ¿no?, y compararlo contra una normativa para que comprobar que todo esté correcto, ¿no? Y con esto se puede dar también, ya con un certificado, puedes acceder al fabricante para que te pueda dar una garantía de 10, 15, 20, hasta 25 años en algunos casos brindan garantías de cableado. ¿Ok? Bien, creo que hay otra pregunta adicional por ahí. Sí, vamos a continuar con las consultas, pero quiero también hacerle un segundo sondeo, por favor, para que me ayuden respondiendo esta siguiente pregunta. También lo dejaré ahí por 2 minutos mientras que continuamos con las consultas. Bueno, Pablo, vamos a compartirte el brochure con nuestros equipos, el catálogo con los equipos de fibra y cobre que tenemos. Luis González está preguntando por los cabezales de cobre del DTX, debe ser el DCX 8000. ¿Qué necesita para poder hacer mediciones de fibra, ya sea certificador u OTR? Consulta si son equipos diferentes o existe alguna opción adicional. Ok, voy con la pregunta de Luis y después con la de Wilfredo, que también hizo algunas consultas. Ok, Luis, para el caso, tú tienes un DSX 8000. Recuerden que los equipos Versif son modulares. Los módulos que van en la parte de atrás son los que determinan qué es lo que va a realizar el equipo. Entonces, algunos pueden realizar certificación y análisis de cobre, otros pueden hacer la certificación de fibra, y los OFP o OTDR pueden hacer lo que es el troubleshooting, el análisis de fibra óptica. Entonces, si tú tienes un DCX 8000, puedes añadir un código que te va a brindar los módulos de fibra con sus accesorios para poder hacer una certificación. Si en el caso deseas hacer una certificación, necesitas hacer certificaciones, lo que viene a ser el OLTS, ¿no? Ese equipo se llama, para Fluke, ¿no?, en nuestro caso se llama Certifiber Pro. Para el caso del OTDR es otro módulo adicional, ¿no?, el cual también viene con sus accesorios que vienen a ser sus fibras de lanzamiento para poder hacer el troubleshooting, el análisis de fibra óptica y obtener la distancia al fallo, ver cuáles son empalmes, acopladores, ¿no? Todo esto de aquí el OTDR te lo va a graficar. Tenemos un OTDR que es para planta interna, ¿no?, modo multimodo, y tenemos uno que salió hace
poco más de un año, que es para planta externa, inclusive la salida es tipo angular, ¿no? Tipo APC, y llega hasta distancias de 240 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, detecta splitters, ¿no? Tiene también una tendencia a aplicaciones SBTTX, ¿no? Y redes tipo PON, ¿no? De un solo hilo. Ok. Respecto a la pregunta de Wilfredo, la calibración del equipo, la calibración de los equipos en la parte de cobre se realizan, lo recomendado es una vez al año, ¿sí? Ojo que es una recomendación. Dentro de lo que son licitaciones o proyectos, siempre, casi siempre el usuario final te solicita por un tema de buenas prácticas, y eso es algo que siempre se recomienda, es que el equipo con el que vas a hacer la medición siempre esté dentro de los 12 meses de su calibración, ¿no? Entonces es una exigencia del usuario final que por cierto es muy buena, ¿no? Sin embargo, si no calibras el equipo va a seguir funcionando. El Fluke sigue funcionando sin ningún problema, pero se pierde esa podríamos decir, seguridad si es que realmente está haciendo o no correctamente el trabajo, que es certificar. Entonces, lo recomendable es que sea cada 12 meses. Nosotros tenemos un centro de calibraciones aquí bueno, en lo que es Perú. Sí, tenemos un centro de calibraciones, entonces, para que se puedan hacer calibraciones dentro de todo el año, ¿no? Mayor información te podemos enviar por correo, ¿ok? Bien, tengo otra pregunta por aquí. Bueno, el brochure ya lo respondió Fiorella. Y acá hay una consulta adicional creo que esto nos puede ayudar Álvaro un poco más. Al inicio indicó de la tendencia de cables de un par. Si nos pueden explicar un poco más de esto. Bien, el tema de un par, como comenté, realmente es algo que ya se ha usado, no es, como dije, no es nuevo, esto viene ya en su uso en el mundo industrial y empezó mucho en el tema automotriz por lo que leí en muchos artículos. Pues es algo que se usa, no está muy difundido, aún yo he preguntado con algunos partners que tenemos en la parte de sistemas de control, ¿no? Tenemos varios fabricantes locales que están viendo esos temas. Nos hablaron que sí es algo que está en estudios y viene. Recuerden que en el tema de normativas, y esto pasa en el tema de Ethernet, cuando aparece pues la norma de IEEE para el tema de Ethernet, y luego la gente de cableado obviamente pues tiene que ver cómo fabricar y adaptar el tema del cableado para soportar el protocolo de comunicación. El tema de un par puede ser algo de tendencia. Las preguntas que hemos tenido básicamente son mucho de consideraciones, ¿no? Pero alguien me ha dicho que ya ha comprado un sistema de control con un par ahí, digamos, dentro de lo que son empresas mineras, las que hemos conversado, nos han llamado por esto. Pero es algo que sí se va a considerar, ¿no? En el futuro lo puse en agenda ahora porque hemos recibido muchas preguntas de eso y muchos han venido por boletines, ¿no? De novedad. Los fabricantes sacan que ya están algunos pues sacando estos cables para soportarlos, pero digamos que creo que va a ser algo para hablar en lo que viene este año, ¿no? Cómo va a ir adelantándose y sería interesante pues programar de repente otro webinar, si nos tendríamos mucho en la hora, para hablar más de lo que es el mundo industrial, no consideraciones prácticas, ya que no es igual el equipo, el Fluke viene para soportar el mundo industrial, no, pero simplemente hay que tener algunas consideraciones de cómo hacer las mediciones, no solamente es el clásico canal y enlace en PTL, ¿no? Entonces, pues ahí nos vamos a a extender más luego. Si nos mandas un correo, yo creo que vamos a preparar uno de los temas. Sí les voy a agradecer bastante que nos manden sus sugerencias, qué tema les gustaría, ya sea en productos, en normativa, en uso, en buenas prácticas, en cobre, fibra, para tener temas en nuestras próximas ponencias. Bien. Con la última pregunta nada más, ya para terminar, respecto a qué utilidades tiene el kit FTK 1475 de Robert. Robert, el kit 1475 es un kit que trae un Fiber Inspector Mini.
Es un equipo, un microscopio digital, ¿no? Que tiene autofocus para poder visualizar los conectores, el estado de los mismos y bueno, obviamente ya con un kit de limpieza puedes hacer la limpieza de estos, ¿no? Ese código adicionalmente trae lo que es el Simplifier Pro, ¿no? Que es un power meter, ¿no? Con sus dos fuentes, tanto para monomodo como multimodo, ¿no? De 850 y 1300 y otra fuente, que es para multimodo, y otra fuente de 1310 y 1550 para poder enviarlo a través de un hilo de fibra y al otro extremo con el power meter poder medir cuánto te está llegando de potencia, ¿no? Si es que tú ya tienes algún equipo activo, con el power meter también sería suficiente para que ese equipo activo puedas medir al otro extremo con el power meter cuánto te está llegando de potencia. Normalmente si trabajas en un entorno, por ejemplo, no sé, tipo PON, puedes hacer que enviar la señal de la OLT y al otro extremo donde van las ONTs vas y conectas el power meter y este te va a decir cuánta potencia está llegando y de acuerdo a tu equipo activo, como en este caso, el ejemplo, en una OLT, te va a decir el rango en el cual debería estar y eso lo vas a poder comprobar con el power meter, ¿no? Entonces, ese kit viene el Fire Inspector, el power meter, las fuentes de poder las fuentes de luz, las fuentes de luz en 850, 1300 y 1310 y 1550, que es monomodo y multimodo, y un visualizador de fallo que es el VisiFold, que es para poder buscar, localizar fallos visualmente, ¿no? Envía una luz que recorre toda la fibra, ¿no? Y te indica si es que tiene fisuras o roturas en el transcurso de la misma, ¿no? Su uso normalmente debe ser enfocado a centros de datos, pero puede llegar hasta una distancia máxima de 2 kilómetros, tanto para conectores de 2.5 o 1.25. Estamos hablando de los SCs, los LCs o derivados, ¿no? Entonces, bien, eso sería todo. Hemos visto muchas preguntas de si es que vamos a compartir presentaciones o etcétera, pues vamos a compartir lo que es esta grabación. Esta sesión webinar está siendo grabada, por lo cual en el transcurso de estas horas, o bueno, a más tardar el día lunes, se les estará enviando un link, ¿no? Con el video de la sesión, e inclusive hasta estas últimas preguntas que estamos realizando. ¿Ok? Para que puedan compartirlo nuevamente con algún compañero o colega de trabajo o puedan ver y terminar de entender algunos puntos que no les haya quedado claro. Eso sería todo, agradecerles por el tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y puedan estar enterados de las próximas sesiones webinar que vamos a tener en el transcurso de los próximos meses. Que tengan buen día, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.